La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo en series, en documentales, en películas, la mirada a través de esta nueva cultura audiovisual, la mirada de nuestra época con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Y una película que en esta semana tan señalada en la que hemos celebrado y hemos observado el orgullo. Claro, era una película que se ha convertido en una auténtica referencia para una generación, para la generación Z. Yo no la había visto todavía. De hecho, la recomendación partía de una persona de 16 años que me decía la manera en la que esta película se había vuelto completamente icónica para toda la generación Z. Call Me By Your Name. ¿Qué haces cuando estás aquí? Leer libros, transcribir música, nadar en el río, salir por la noche, no sé. Suena divertido. Y ha sido decirlo en las redes sociales que íbamos a tratar este tema y ha habido un montón de gente que se ha dirigido a nosotros porque tiene una dulzura especial esta película. ¿Tú la habías visto o no? No, la he visto por la recomendación tuya. Es verdad que tengo en torno de esa edad, incluso te diría gente un poco más mayor aquí en Neutral, que también consideran un icono y una referencia a esa película, que realmente es una peli muy tierna. Luego te diré cuál es la pequeña crítica que yo le hago y luego sabes que tengo debilidad por ese actor. Ya te recomendé aquí en Plata o Plomo Beautiful Boy. Y él es es un actor magnífico que ya había visto en aquella y que aquí, pues lógicamente también. De hecho, estuvo nominado en los Oscar como mejor actor. Timothy Hal Chalamet, actor franco-estadounidense, que luego es habla varios idiomas, tiene una capacidad de interpretación. Bueno, a mí me parece una auténtica pasada la manera en la que interpreta al personaje de esta película. Bueno, la sinopsis más o menos la conoce muy bien los oyentes. Es un chico judío italiano, norteamericano, tiene 17 años, está viviendo en el campo con sus padres durante el verano. Su padre es una eminencia en arqueología, un profesor de arqueología, que invita a otro estudiante, un estudiante de posgrado, a vivir con su familia durante el verano. Y surge una historia de amor entre su hijo y este estudiante que ha venido. Y entonces es la iniciación al amor. Yo, fíjate que me estaba pensando, porque lo que me parecía interesante de esto es ver por qué hay una generación que ha considerado esta película tan especialmente interesante, ¿no? ¿Qué es lo que encontraban? ¿Qué es lo que encontraban, ¿no? Y creo que tiene que ver no solamente con el paso con el descubrimiento del amor, de su homosexualidad, sino que también es como una llamada a la ternura absoluta. Toda la película es tierna, no hay una fisura, todo el mundo es amable, todo el mundo es encantador, todo el mundo entiende la disyuntiva por la que están pasando ellos dos en su historia de amor, la comprensividad de los padres, que llama mucho la atención cuando ves la peli, porque dices, hombre, en los años 80 pues no sería tan así la sociedad. Pero, sin embargo, yo creo que es ese clima que se crea de vacaciones, de chicharras, de tiempo leyendo, de permisividad, de amor, de primeros descubrimientos. No lo sé, lo que a la gente le gusta tanto, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí. Es verdad que hemos visto muchas veces el retrato más doloroso, más sórdido, ¿no?, de la iniciación al mundo sexual. Da igual si en este caso es homosexual u otro. Es más, la semana pasada hablábamos con los Javis de Veneno que hace un retrato durísimo, ¿no?, de cómo es el mundo transexual, incluso el mundo homosexual. Y esto es como el contrapunto, ¿no? Es, como tú dices, la mejor definición es una película tierna. Yo creo que tiene un punto elitista en el retrato de la familia, lógicamente, en lo comprensivos que son. A mí me parece que la mejor escena de la película es la conversación con el padre del final, que no vamos a desvelar para quien no la haya puesto. Eres muy inteligente como para no saber lo especial que es lo que habéis tenido. Oliver, era Oliver.
Parce que c'est de lui. Parce que c'est de moi. Oliver puede ser muy inteligente, pero... No. Era más que inteligente. Lo que habéis tenido tenía que ver todo y nada con la inteligencia. Él ha sido bueno. Habéis tenido mucha suerte al encontraros porque tú también eres bueno. Me parece que es magnífica y que retrata, es verdad, una época que probablemente para esta generación que tú dices que es un icono, no se dan cuenta de esa parte que tú dices que en los 80 pues no era algo ni mucho menos habitual, y fíjate que hoy en día todavía sigue siendo difícil, ¿no? Hemos visto como Pablo Alborán ha contado públicamente su homosexualidad ahora, incluso ha recibido críticas por hacerlo ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que ver con eso, con la sensación de normalidad o de naturalidad del descubrimiento, y la mezcla con la belleza del lugar, de los temas que se abordan y de este verano, ¿no?, tan cálido en todos los sentidos. Pues bueno, quería también dar mi opinión sobre Call Me By Your Name. Yo vi la película hace 2 años y la verdad debo decir que me gustó muchísimo. Pues desde tanto la historia como el elenco de actores de la película, también los escenarios, sobre todo la banda sonora, muy bien elegida, tanto por temas de música clásica como por otro tipo de canciones. Y bueno, la verdad es que cuando al final de la película estuve como una semana súper melancólico. Después me leí el libro y ahí sí que tengo una crítica, pues en la película explotan demasiado, creo, o juegan con el tema de la diferencia de edad. Porque en el libro, si mal no recuerdo, el personaje de Elio tenía 17 o 18 años y Oliver era un estudiante que tenía 24. Entonces era una diferencia de edad de solo 6 años. Y creo que en la película juegan un poco con eso de hombre maduro, bien experimentado, conoce a chico inexperto e inocente. Esa es como quizás la única crítica que tengo, pero bueno, en general me gustó mucho la película. Fíjate esto que dice Carlos. Es verdad que parece aparentemente en la película hay diferencia de edad. Yo creo que eso también suscitó un cierto debate, porque no solamente era el descubrimiento del amor homosexual, sino la distancia generacional que podía haber entre ellos dos, aunque a mí me da la impresión de que como la película cuida tanto todos los aspectos, es tan tierna en todos los sentidos, me da la impresión de que el foco no está especialmente colocado en esto y que de hecho da la impresión de que tiene más seguridad el que hace de personaje más joven de la que demuestra incluso la persona más mayor. Pero sí es posible. Yo el libro en el que está basado no lo he leído, pero puede ser. Sí, es verdad que no es lo que más se acentúa la diferencia de edad. Es más, a mí me sorprendió antes de ver la película que había leído que eran un chico de instituto, digamos, y un universitario. Hombre, en la película realmente no parece un universitario, sino un posgrado avanzado. Pero no creo que pretendan buscar ese acento, aunque claro, sí es verdad que el libro, como apuntaban, no hay tanta diferencia, ¿no? Pero es muy curioso también, escuchando la gente que la vio en su día o que la ha visto recientemente, hubo mucha gente que dijo que se habían quedado devastados por la película. No sé si por cómo evoluciona, voy a decir, la historia, o cómo la película termina dejando ahí un poco abierto, que sabes que además están pensando en hacer una segunda parte con los mismos protagonistas y mucho más avanzado en el tiempo de cómo han resuelto cada uno sus temas personales, ¿no? Incluido el padre, el hijo y también la pareja durante ese verano. Bueno, yo creo que devastado, ¿no? A mí me dejó una sensación un poco melancólica también, pero no de dolor. Pues chica, yo debo ser muy frío porque a mí me pareció que el resultado era bastante lógico, además. O sea, era el descubrimiento, pero quizá el aprendizaje y también la lección sobre cómo pasar página.
cómo el primer gran amor pues difícilmente se puede convertir en una historia para siempre. Tampoco quiero hacer muchos spoilers, pero es bastante evidente de todas maneras. Es una película antigua, tampoco es una película recién estrenada. Pero yo lo que me pregunto es por qué ha conectado tanto con una generación, además de los 14, 13, 15 años, que es una generación muy joven, ¿no? Quizás por la temática, quizás porque ven un mundo comprensivo ante la dificultad. Fíjate que yo me he pasado la película entera pensando que los padres iban a descubrir este amor y entonces eso iba a desencadenar un conflicto. Nada que ver con la película, todo lo contrario, de hecho. Sí, además te permite empatizar más allá de esa pequeña crítica que yo hago de elitismo, ¿no? Porque no todo el mundo se enfrenta al descubrir ni al descubrir de la homosexualidad con tantas facilidades alrededor, pero creo que sí que te permite empatizar con el inicio de una historia de amor a una edad muy temprana, cuando todo está por descubrir y por experimentar. Y creo que eso es al margen, ¿no?, del tema de que sea una pareja homosexual, que por supuesto también hay una historia de fondo al ser los años 80, ¿no? Pero creo que quizás eso también, que tú ves la película y te puedes sentir reconocido. La palabra albaricoque viene del árabe, como las palabras álgebra, alquimia y alcohol. Deriva de un sustantivo árabe combinado con el artículo árabe al delante. El origen de nuestro italiano albicocca es albaricoque. Y sorprendentemente, hoy en Israel y en muchos países árabes la fruta se llama de un modo totalmente distinto. Mishmish. Discrepo con usted en eso, profesor. Voy a hablar de etimología, así que paciencia. Es cierto que la mayoría de las palabras latinas provienen de palabras griegas, pero en el caso de albaricoque el recorrido es más complicado. Bueno, se está preparando, decías, la secuela, la segunda parte. Esto ha sido anunciado con la boca pequeña, pero parece ser que va a regresar con el elenco completo de la película original. También, en una entrevista en La República, en el periódico italiano, el director dijo que se reuniría con un escritor estadounidense para discutir la evolución de la idea. Así que parece que está bastante avanzado el proyecto, pero bueno, es la historia del descubrimiento también a mí me gusta mucho porque retrata muy bien el pasar de los días en el verano, el clima en esa casa italiana, pues eso, del calor, de las chicharras, de las lecturas, del entretiempo, de los amores veraniegos. Ay, Call Me By Your Name. Wow. La vi justo cuando la estrenaron. Yo soy un animalito de la versión original. Y de lo que más me acuerdo es de la sensación en mi cuerpo. Salí embelesada, además, la música es tremendísima. Y salí como de esos momentos en los que las películas te hacen viajar, pero viajar hacia adentro, hacia la piel, el tacto, la textura, el momentazo de cuando está comiendo el melocotón. Es tremendo. Es poética, es carne, es la poesía de la carne. Yo disfruté muchísimo con esa película y es de las películas que se quedan en la piel. Tengo el recuerdo y estoy compartiendo mi recuerdo de piel de esa película, de el aroma, la textura, los cuerpos. Una delicia, una auténtica delicia que animo a todo el mundo que pase por esa experiencia. Es una película experiencia. Qué gustazo que hoy hablemos de ella. Un beso grande, Resistencia. Me gusta mucho el retrato que hace Erika. Es verdad, bueno, el momento del melocotón. Poesía de la carne es una buena definición. Sí, es un momento un tanto transgresor, no sé yo si es lo que yo definiría como un momento dulce, pero a la vez tiene... bueno, es muy provocador. Ya veo. Te has pasado al reino de las plantas. ¿Los siguientes serán minerales? Habrás abandonado a los animales, lo que me incluye. Estoy enfermo, ¿verdad? Ojalá todos estuvieran tan enfermos como tú. Por favor, no lo hagas. ¿Quieres ver algo muy... No lo hagas. ¿Quieres ver algo enfermizo? No lo hagas. Oye, por favor, no. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué haces? Me haces daño, joder. Pues no luches. Bueno, también es uno de los momentos como más destacados de la película, como más señalados de la película, porque revela también muchas cosas relacionadas con la transgresión también. Y a mí, luego, ¿qué cosas podríamos destacar así de la película? La actuación de los actores. Fíjate que me costó mucho más empatizar con el personaje
del estudiante que va a la casa con el personaje, que me parece que lo interpreta es Armand Douglas. Me cuesta mucho más conectar, me costó mucho más. Mientras empezaba la película decía, es que no termino de darle credibilidad que con el de Timothée Chalamet. Bueno, porque seguramente es el contrapunto que han buscado, ¿no? Lo que decíamos, es muy fácil identificarse con el chaval joven y el otro es como un Adonis, ¿no? Un chico guapísimo que no sabes muy bien al principio por dónde va, no sabes si va a aprovecharse de la familia o a qué, o si es realmente tan inteligente y tan culto. Y yo creo que busca ese contrapunto, ¿no? La naturalidad de la familia con él, ¿no? Pero fíjate que la interpretación de Chalamet logró muchísimas candidaturas en un montón de premios en los Globos de Oro. Recibió una ovación alucinante. Hablando de los actores, creo que lo hemos mencionado al principio, ¿no? Esta película, el actor protagonista tiene un rol completamente diferente a otros que hemos visto en Beautiful Boy y que creo que tiene una gran carrera por delante porque es capaz de hacer un personaje tan oscuro como aquel de tanto dolor y, sin embargo, este otro papel que le han dado y que realmente le ha encumbrado, aunque yo me quedaría con el otro, que ya sabes que yo soy más de sufrir. Pero me parece que va a tener una larga carrera por delante si continúa así. La película es Call Me By Your Name. Dicen que identifica una generación, a la generación Z, que le sirve de icono, así que es una película muy interesante para ver en estos días. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un